a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a leer el verso 16 una vez más. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, hacedor de maravillas, milagros y prodigios, bendito es tu nombre, Señor. Bendita es tu presencia, Padre. Gracias por permitirnos una vez más estar delante de tu presencia, Señor, reunidos, unánimes, y poder alabarte y glorificarte. Gracias, Dios mío, por el pueblo que se ha dado cita, Señor, porque necesitan de ti, porque reconocemos nuestra pobreza espiritual. Padre, después de haberte dado la gloria, de haber cantado, de haberte adorado, ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Háblanos a través de tu palabra. Bendícenos de gran manera, Señor, que esta palabra fluya, Padre, con toda libertad, que esta palabra sea propicia a la necesidad, Señor, que no seamos oidores, sino hacedores de esta gran verdad, Dios mío, que podamos llevar frutos abundantes, buenos, para la gloria de tu nombre. Te agradezco, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele palmas y alabanzas a Jesús. Gloria al Señor. El martes pasado predicamos bajo el tema Somos la sal de la tierra. Esta noche el tema titula Somos la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Somos la luz del mundo. Cuando hablamos de luz, hablamos de Jesús. Cuando hablamos de luz, hablamos de su verdad. Cuando hablamos de luz, hablamos de aquel que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado, nos ha puesto en una luz admirable. Jesucristo es la luz. Y en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hermano, Jesús o nuestro Dios usa esta metáfora, porque Él es la única fuente y solo Cristo, y en Cristo podemos ser luz también en medio de este mundo. Por lo tanto, el Señor Jesús, después de hablarle a sus discípulos cuáles eran las verdaderas cualidades de un cristiano, de un servidor de Dios, de un seguidor de Cristo, porque recuerde que estos temas, hermano, son una secuencia del Sermón del Monte, del Sermón de las Bienaventuranzas. Después de ese sermón de las bienaventuranzas o de esos mensajes, Cristo da a conocer las cualidades, virtudes que tiene que poseer un seguidor de Cristo. Y es por eso que después de este sermón de la bienaventuranza, Jesús le dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. En pocas palabras, el Señor le quiso decir que si eran humildes para buscar a Dios o pobres en espíritu, que si se habían arrepentido con sinceridad de sus pecados, que si tenían mansedumbre, que si tenían hambre y sed por conocer a Dios, que si practicaban misericordia, que si habían limpiado su corazón de la maldad, que si eran pacificadores y que si además estaban dispuestos a padecer persecuciones y vituperios por causa de la fe y el nombre de Jesús, hermano, entonces serían luz en medio del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos a nuestro Señor Jesús usando otra metáfora. La semana pasada vimos de la sal, ahora vamos a ver de la luz, y haciendo referencia que el cristiano debe y tiene que ser luz en el mundo. Al igual que la sal era muy importante, Jesús también habla de que la luz es muy importante.
y la usa de ejemplo para manifestar lo que es Cristo, para manifestar lo que es el Evangelio, para manifestar lo que es el cristiano o qué es el cristiano para el mundo. ¿Quién podría habitar en tinieblas? ¿Quién podría vivir en medio de la oscuridad? ¿Será que se puede caminar en medio de la oscuridad? ¿Verdad que es importante la luz? Es importante para guiarnos, para conducirnos, para que nuestros pies no tropiecen, para que nuestros pies no resbalen. Hermano, por lo general es en las tinieblas donde se cometen los delitos. Es en las oscuras donde se cometen la fornicación, los adulterios. Es en las tinieblas donde el pecado, hermano, sobreabunda. Pero en la luz no puede haber pecado, porque la luz todo lo hace manifiesto. ¿Se acuerda que Jesús mismo dijo: de tal manera amó Dios al mundo? Pero en los versículos 18 en adelante dice que y no vienen a la luz porque sus obras no sean reprendidas, o para que sus obras no sean manifiestas. Porque todo aquel que anda en la luz o que hace la luz, antes las obras son conocidas. El cristiano no hace nada a oscuras o en tiniebla, porque el cristiano ya no es de la tiniebla. Vivíamos en tiniebla, pero ahora estamos en la luz de Cristo, y la luz de Cristo todo lo manifiesta, y no hay nada que se oculte o que se esconda delante de Dios, porque Él es luz. Gloria a Dios para siempre. Cristo vino a hacer resplandecer su luz. Y cuando hablo de luz, hablo de su verdad, hablo de la vida, hablo de esperanza, hablo de salvación. Aún cuando hay un mundo sin salvación, sin esperanza, tomado por las tinieblas. Cuando Cristo vino, hermano, Cristo vino en un momento preciso. Cuando Satanás tenía el imperio de la muerte, Satanás tenía atado y esclavizado al hombre con el pecado, porque la Biblia dice, hermano, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero para eso apareció Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Entonces, como punto número 1, no se puede ser luz en el mundo si Jesús no vive en ti. No se puede ser luz en el mundo si Jesús no vive en nosotros. Cristo le está hablando ¿a quién? ¿A quién Cristo les está hablando? A sus discípulos, a sus apóstoles, a esos hombres que Él escogió. Que tiempo atrás, esos hombres mismos que Jesús escogió, vivían sin guía, vivían sin dirección, vivían en tinieblas y vivían perdidos, porque todo aquel que no conoce a Cristo está perdido. Los apóstoles, antes de conocer a Jesús, la luz divina, estaban perdidos, eran esclavos del pecado. Y lo que me llama la atención es que Jesús los escoge, y Jesús llama a 12 hombres y lo pone en sus filas, para que tiempo después sean la luz, sean, hermanos, esos hombres que iban a estremecer el mundo con la verdad y la justicia de Dios. Entonces me maravilla y me agrada de cómo Dios toma de lo vil y toma de lo menospreciado, porque Él no estaba viendo o escogió a los más santos. Jesús no escogió a los más preparados. Jesús no escogió a los doctores de la ley. Jesús no escogió a algunos fariseos, no escogió a Nicodemo. Jesús, hermano, no escogió a hombres de la clase social alta. ¿A quién escogió Jesús? A hombres pecadores, pescadores que eran pecadores, hombres del vulgo, hombres iletrados. Por ejemplo, Jesús escogió a Pedro, o llamado Simón, hijo de Jonás. ¿Y quién era Pedro? Era un pescador de temperamento fuerte. Era un hombre agresivo. Si siempre andaba con su navajita por si acaso. Aún estando en las filas del Señor, cuando aprendieron a nuestro Jesús, ¿qué hizo Pedro? Eso no sacó una navaja y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco.
Gracias a Dios estuvo allí Jesús para pegarle la oreja de nuevo. Pero ese era Pedro. Y a ese lo escogió. Y Jesús le dijo que sobre él, hermano, edificaría su iglesia. Es decir, que iba a ser, hermano, una piedra importante en el fundamento de la iglesia de Cristo. Porque Pedro, hermano, significa roca, piedra. Gloria al Señor para siempre. Y lo escogió a Pedro. Escogió a Andrés, que era también pescador del vulgo, al igual que Pedro. Escogió a Jacobo o Santiago, que igualmente era pescador. Escogió a Juan, que también era pescador. Y hermano, y había una tendencia en los pescadores. Que los pescadores, hermano, eran iletrados. Los pescadores eran gente sencilla, gente del vulgo. Gente, hermano, mal hablada. Gente que hablaban, hermano, no un lenguaje sofisticado, sino que hablaban, hermano, como el pueblo, como el populacho habla. Eran pescadores. Imagínense a pescadores mundanos. Usted tiene amigos pescadores mundanos. Así eran estos hombres. Así eran. Y Jesús los escogió, Jacobo, a Juan. Y también mete en sus filas, ¿sabe a quién mete? A Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano, un hombre que le había dado la espalda a su pueblo y se había puesto a trabajar para Roma, y que era considerado Mateo como un publicano, un ladrón, un vendepatria, un hombre que había traicionado a su pueblo y se había ido a trabajar para Roma. Ese era Mateo. Y a ese Leví o Mateo Jesús lo llama y le dice: sígueme. Oh, gloria al Señor. También Jesús tiene en su fila a Simón el celote. Los celotes eran una banda armada. Eran una banda que odiaba a los romanos, porque los romanos era el imperio que gobernaba en los tiempos de Jesús. Entonces los celotes eran gente rebelde, hermanos, que se levantaban porque no querían subyugarse a Roma. Y ahí estaba Simón el celote. Y a Simón el celote lo llama Jesús para formar parte del ministerio de hombres pecadores terribles que en las manos de Jesús, en las manos del alfarero, se iban a convertir en vasos, instrumentos poderosos para hacer luz en medio de las tinieblas. Y si nos ponemos a ver quiénes éramos usted y yo, ¿quiénes éramos nosotros? Pecadores, requete pecadores, que tiempo atrás vivíamos en tinieblas, vivíamos en oscuridad. Éramos, hermanos, estábamos subyugados por las fuerzas demoníacas de este mundo. Y usted y yo éramos esclavos del pecado. Éramos hijos de Satanás, que el Señor los reprenda. Eso éramos. Vivíamos en tinieblas, caminábamos en tinieblas y pensábamos que como andábamos estábamos bien. En mentira, otros en fornicación, otros caminaban en adulterio, otros caminaban en mentira, otros caminaban en la idolatría, tras la Virgen del Monserrate, tras la Virgen del Quinche, del Carmen. Y todo lo que estábamos aquí en un momento atrás, salvo nuestros hijos que han crecido en el Evangelio, hermano, vivíamos en oscuridad. Las tinieblas se había apoderado de nosotros, de nuestra mente. ¿Qué dice, hermano, la palabra? Que nuestra mente estaba entenebrecida por el pecado, y éramos esclavos. Eso éramos nosotros. Pero un día, ¿quién llegó? Un día, ¿quién se reveló? Un día, ¿quién nos miró con ojos de misericordia, con cuerdas de amor? Jesús. Y nunca te tienes que olvidar, nunca te puedes olvidar quién eras y quién eres ahora por la misericordia de Dios. Que nunca se te olvide de dónde Dios te sacó, que Dios perdonó. Que nunca se te olvide cómo tú estabas sin Cristo. Que nunca se te olvide. Porque hay algunos como que se le ha olvidado.
Y por eso que son malagradecidos. Y por eso son que me importistas. Por eso ya no alaban a Dios con fervor, con pasión. Por eso ya no oran a Dios. Por eso ya no buscan a Dios. Porque se les ha olvidado quiénes eran y qué hizo Jesús por ellos. Cuando yo veo a alguien indiferente, cuando yo veo a alguien apático, cuando yo veo a alguien que no quiere nada de Dios, cuando yo veo a alguien que no muestra ninguna gratitud a Dios en el culto, yo me doy cuenta que ese se ha olvidado de quién era, se ha olvidado de cómo vivía, se ha olvidado de cómo el diablo lo tenía en el mundo. Y por eso Dios trae estos mensajes, para hacerte acuerdo, para que recuerdes que antes vivíamos en tiniebla, éramos esclavos del pecado. Tu hogar, tu matrimonio era una desgracia. Y cuando pareciera que todo estaba perdido, cuando parecía que no había esperanza, cuando parecía que la oscuridad y las tinieblas densas iban a subyugarnos para siempre, a lo lejos se asoma un puntito de luz que viene hacia nosotros. Y ese es el evangelio de Cristo. Ese es el Cristo resucitado. Un día Jesucristo se te reveló a mí, se te reveló a ti. Y desde ese día las tinieblas tuvieron que huir. Las tinieblas tuvieron que retroceder. Porque cuando la luz llega, las tinieblas huyen. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo entro y llego a esta casa de oración, a esta congregación, y por lo general si llego 6:50 o 6:40, ya está oscuro, ya anochecido. Y cuando entro está todo en tiniebla. Pero me voy para allá y enciendo los focos y las tinieblas huyen. Viene la claridad. Entonces, hermanos queridos, no podemos olvidarnos quiénes éramos y lo que Dios ha hecho con nosotros. Al igual que los discípulos, que los apóstoles, también nos ha enlistado para ser parte de la familia de Dios, para ser parte de sus siervos y discípulos, para ser parte de los herederos y coherederos del cielo, del trono, de la gracia de Dios. Y cuando yo veo esto, gloria al Señor, como dice San Juan 8:1, y otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, ¿cuántos le han seguido a Cristo? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es lo que hemos hecho. Jesús se reveló a través de su palabra, a través de su evangelio, y Él nos ha dicho: si tú me sigues, ya no habrá tinieblas, ya no seguirás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Y eso es lo que hemos hecho. Le hemos seguido y ahora vemos las cosas diferentes. Ahora vemos las cosas como son. Ahora vemos las cosas a la luz de la verdad. Ahora vemos al pecado tal como Dios lo ve. Vemos el pecado como Dios lo mira. Vemos la mentira como Dios la ve. Vemos el engaño como Dios lo ve. Pero eso no lo podíamos ver. Eso no nos dábamos cuenta. Pero cuando vino Cristo y su luz resplandeció en nosotros y se metió en nuestro ser Cristo, el Espíritu Santo, la vida cobró sentido. Ahora tenemos un propósito aquí. Mire, entienda algo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Antes no lo tenía. Y si usted no sabe cuál es su propósito y mi propósito es ser luz en el mundo. Usted nació para dar testimonio de la verdad. Nació como Juan el Bautista. Juan el Bautista nació con un propósito: ser testimonio de aquel que iba a venir. Y luego murió siendo testimonio de aquel que vino. Nosotros hemos nacido también, hermanos, con un propósito: ser testimonio de Cristo, ser testigo de su poder, ser testigo de su verdad.
Ningún cristiano que ha entendido quién es Dios, que ha entendido que ahora somos luz del mundo, anda por ahí sin propósito. Y que pueda decir: es que yo no sé cuál es mi propósito en Cristo, en el Evangelio. Yo no sirvo para pastor, yo no sirvo para aquí, para allá. Y hay algunos que se minimizan tanto que creen que no sirven para nada. Pero hay un propósito, hay una comisión. El Señor nos ha dicho: somos luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se puede hacer luz si Cristo no vive primero en nosotros, si Cristo no ha alumbrado en nuestras vidas. No se puede ser luz si no seguimos a Cristo. Estos hombres se convertirían, al igual que nosotros, en los portadores de la luz divina, porque los ángeles no tienen ese trabajo. Ni los arcángeles, ni los serafines, ni ningún ser creado celestial tiene la comisión que usted y yo tenemos: ser portadores de su verdad, ser la luz en medio de un mundo caído, en medio de un mundo que el diablo se lo está llevando al infierno, en medio de un mundo que cada día está más corrompido, una generación que se levanta perversa y maligna, una generación sin moral, una generación sin ética, sin valores. Y aquí estamos nosotros, ¿por gusto? ¿Por gusto estamos? No estamos por gusto. Estamos para refrenar de una u otra manera los poderes de las tinieblas. Estamos para, hermano, meternos en medio de las tinieblas y con la luz de Cristo resplandecer familias, hermanos, atadas por el pecado, hogares por el pecado atados, hijos e hijas que están esclavos por el pecado. ¿Y cómo lo hacemos? Llevando el Evangelio de Jesucristo, llevando el Evangelio de nuestro Señor, llevando este Evangelio de esperanza. Este Evangelio, hermano, que puede llegar a aquel que está a punto de suicidarse, quitarse la vida, porque las tinieblas densas lo han atrapado. Y poder, hermano, cambiar esa vida, no por nuestra fuerza, sino con el poder del Evangelio. Entonces vemos que esos hombres que Jesús escogió se iban a convertir en portadores del Evangelio e iban a llevar luz por Asia, por África. Iban a llevar luz, hermano, por el Medio Oriente, por Europa, a través de sus discípulos. Gloria a Dios para siempre. Número 2, la luz no se puede esconder. ¿Escuchó? La luz no se puede esconder. Nadie puede esconder lo que es visible. Nadie puede esconder lo que es visible. Y mire las palabras de Jesús. Vamos a leer el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiénes son? ¿Los mundanos? ¿Los que no creen? ¿Los incrédulos? ¿Los ateos? Vosotros, los que han creído en mí, sois la luz del mundo. Pero mire qué más dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hermano, Jerusalén estaba asentada en un monte alto. Jerusalén era vista, hermano, por todas partes. Jerusalén era una ciudad, hermano, que estaba en la cima y era vista a todo ojo humano. Y lo visible no se puede esconder. Pero eso era una estrategia, porque al estar la ciudad en lo alto de una cumbre, de un collado, esto le daba, hermano, ventaja, mucha ventaja. ¿Por qué? Porque si ellos, hermano, veían a sus enemigos, lo veían de allá arriba, podían tener una mejor visualización, podían mirar mejor. Pero el de abajo también podía ver claramente que allá estaba el pueblo de Dios. Cuando Jesús dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿O acaso cuando usted va, por ejemplo, por la vía Manta Portoviejo, acaso no es notorio, hermano,
allá arriba la asamblea el constituyente que se hizo, Rafael Correa la hizo. La iglesia católica que está allá arriba, ¿verdad? Que se ve cuando usted pasa por Montecristi. Porque estar asentada en un monte, hermano. Allí está asentada Montecristi. Sus calles, hermanos, son tan inclinadas, gloria al nombre de Jesús, que, hermano, un día yo fui y subí el carrito de mi papá. Tenía unos 18 años, 19 años, y andaba todavía camarón yo, y tenía que ir para allá. Y yo subí, hermano, y pura subida y subida y subida y subida y subida. Y me comencé a asustar. Yo digo, que no haya ni un tráfico, que no se me ponga ni un carro al frente ni un carro atrás, porque en esta inclinada me va miedo, hermano, que el carro se me retrocediera y lo chocara atrás. Gracias a Dios no pasó eso. Pero, hermano, Montecristi es bien alto en la parte de arriba. Entonces Jesús dice, ni una ciudad que está sentada en la parte de arriba va a ser oculta. Es visible, todo ojo lo va a ver. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud que era una caja, era un cajón. Y Jesús dice, tú no enciendes una luz para ponerla debajo de un cajón, para ponerla debajo de la cama. Tú enciendes una luz para ponerla sobre encima, para ponerla en la parte de arriba, para que esa luz alumbre toda la casa. ¿O no es lógico? Cuando se ha ido la luz, el año pasado por estos tiempos estábamos con esos problemas, ¿verdad? Que los cortes de energía y que los cortes de energía. Y era la vela por aquí, la vela por allá. Pero usted no iba a poner la vela, hermano, debajo de la mesa. Usted la ponía encima de la mesa o la ponía encima de la nevera para que alumbre. Entonces Jesús usa estas palabras sencillas. Usa esta palabra para que cualquiera entienda. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Si una ciudad que está situada sobre un monte, es inevitable que nadie la vea, todos la verán. Jesús está diciendo, si ustedes son mis discípulos, es imposible que no se den a conocer. Es imposible que la gente no se den cuenta quiénes son. Si ustedes son verdaderamente mis discípulos, se van a tener que dar a conocer por su rostro, por su manera de caminar, por su manera de vestir, por su manera de ser, por cómo obra. La gente se va a notar, va a darse cuenta que son cristianos, que son mis seguidores. Por eso vemos a los apóstoles estando escondidos o siendo visibles. Los apóstoles estaban escondidos o eran visibles. Eran visibles, porque Jesús, hermanos, cuando se fue, les dijo, ustedes serán testigos de mi poder. Testigos de mi poder. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y los confines de la tierra. En otra palabra, hermano, la iglesia, los apóstoles, los 120 que estaban en el aposento alto, tenían el deber, la comisión de ser testigos del poder de Dios, de llevar la luz de Cristo, la luz del evangelio a un mundo que estaba subyugado por las tinieblas. Los apóstoles fueron ocultos. Los apóstoles fueron visibles. Desde el día del Pentecostés, los apóstoles fueron visibles. Pedro predicando, hermano, el primer sermón, 3,000 almas testificando que Cristo es el Salvador. Después otra vez Pedro predicando, 5,000 almas. En el día del Pentecostés venían, hermanos, gente de diferentes lugares y usando las lenguas en su idioma natal, esa gente se fue con el conocimiento de la verdad aún del evangelio. Vemos a un Esteban siendo visible. Vemos a un Felipe siendo visible. Vemos a un Pedro y un Juan siendo visible. Vemos a un Pablo que cuando llegaba a una ciudad, ¿qué decía?
Allí ya vienen estos que trastornan el mundo entero con el evangelio. No eran ocultos, eran visibles. Porque cuando alguien verdaderamente vive para Dios, se entrega para vivir para Jesucristo, no puede ser, hermano, gloria al Señor, una vela oculta. La luz de Cristo va a resplandecer en el trabajo, en el parque, en la familia. La gente se va a dar cuenta que no eres igual, que no eres como el mundo, que no eres como el mundo, que eres diferente. Hermano, Cristo se hace notar en un verdadero creyente. ¿O acaso no te pasó que cuando te convertiste a Cristo y la luz de Cristo se metió en ti, te veían igual? Tu familia te comenzó a ver igual, tus amigos te comenzaron a ver igual, la gente que conocía te comenzó a ver igual, no te comenzó a ver igual, porque había algo diferente en ti. Ahora tenías a Cristo, ahora le decías que eras del Señor, que tu vida la había entregado a Cristo. Ahora tu caminar comenzó a ser diferente, tu manera de ser comenzó a ser diferente. Un cristiano no puede vivir un evangelio escondida. Un cristiano no puede vivir un evangelio oculto, como los hay muchos hoy en día. Cristianos tapiñados, cristianos escondidos, cristianos, hermanos, que no se dan a notar, que pasan desapercibidos en su trabajo. En el trabajo no saben que es cristiano. Cristianos que pasan desapercibidos en el colegio. Cristianos que pasan desapercibidos con la familia, que pasan desapercibidos con los vecinos. No se dan cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque no da testimonio de Cristo, no da testimonio de la verdad. Gloria a Dios para siempre. ¿En tu barrio te conocen que tú eres el hermanito? ¿En tu cuadra te conocen que tú eres el cristiano, eres la cristiana? ¿Te conocen así? Que al punto que quieran llegar a tu casa y no saben dónde está, dónde vives, y comienzan a preguntar: por aquí no vive una hermanita llamada. Ah, sí, la hermanita vive allá. Gloria a Dios para siempre. Algunos hermanos han ido para la casa. La última vez fue la hermana Rosa. La hermana Rosa andaba perdida, ¿verdad? Y la hermana Rosa comenzó a preguntar: por aquí no vive un pastor flaco. Y eso que estoy un poquito más gordito. Y le dieron: ah, sí, váyase para allá, para acá, para allá, sí. Y después preguntó más adelante: por aquí no vive un pastor. Ah, por allá vive. Sí, te conocen que eres cristiano. En tu trabajo lo conocen. No, pastor, es que hay que ser sensato, porque aquí no, ¿qué va? ¿Qué 8 cuartos? No, pastor, que aquí uno no tiene que conversar. ¿Y quién te está diciendo que conversa en la hora del trabajo? Va a haber una hora de la comida y allí, ¿cómo te va a mostrar? Mientras todos comen, tú te sientas a la comida. Padre, en el nombre de Jesús, bendice estos alimentos que nos vamos a servir, Señor. Gracias por esta bendición, Dios mío, que tenemos el pan en esta mesa. Señor, acuérdate del pobre, la viuda, el desamparado, el huérfano. En tu nombre servimos estos alimentos. Amén y amén. Gracias, Señor. Y de mira, ese es hermanito. Pero hay algunos que ni siquiera hacen eso. ¿Sabe qué hacen algunos? Esta es la comida. Y por aquí tienen una hoja. Señor, gracias por alimentarme. Hay algunos que le da vergüenza orar en la esquina de Alex. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y dígame algo, y no es una oportunidad para decir que Dios es el proveedor.
No es una oportunidad para decir soy de Cristo y no me avergüenzo del Evangelio. Y si te invitan a comer a un lugar pelucón donde es pura gente refinada, te dices, oye, ¿cómo voy a orar aquí? ¿Allí? Gracias, Señor, Padre, bendice tus alimentos. Y que, hermano, la gente tiene que notar que la luz que Cristo vive en nosotros, tu manera de ser, tu manera de comportarte, mientras los demás roban atún de la fábrica, mientras los demás por allá hacen sus cosas, tú no. Mientras los demás por allá son pícaros y por allá está la esposa, pero por allá andan con una hermano de la misma empresa, tú no. ¿Y por qué no? Porque soy de Cristo, porque soy cristiano, porque Cristo vive en mí, porque las tinieblas ya no viven en mí. Pero hay algunos que se avergüenzan de mostrar la luz del Evangelio, de decir a todos los cuatro vientos, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Algunos no llevan ni Biblia a la iglesia porque les da vergüenza. La Biblia dice, Jesús dice, que el que se avergonzare delante de los hombres, se avergonzare de mí delante de los hombres, yo un día me avergonzaré delante de los santos ángeles y de mi Padre que está en los cielos. Si tú ya dices, no, yo nomás voy a la iglesia, sí, de vez en cuando que me gusta ir, cuando eres miembro de la iglesia. Un día cuando ya está, Señor, aquí estoy, Señor, tu siervo. ¿Bien? Yo no te conozco. Sí, Señor, yo no te conozco. ¿Quién eres tú? Señor, ¿quién eres tú? Si cuando tenías que dar testimonio, la verdad, te avergonzabas de mí. ¿Podrá usted creer que hay cristianos que se avergüenzan del Evangelio? Se avergüenza de vestir con pudor y modestia. No me he visto con pudor y modestia porque me avergüenzo, porque que sí, que por aquí, que por allá. No me voy con corbata porque me da vergüenza. ¿Por qué? Andaba vestido como mamarracho con los pantalones de por abajo, y peor cuando andaba borracho, vomitado, y ahí no te daba vergüenza. Ahora que estás en Cristo, que un saco, que me da vergüenza ponerme el saco, que el calor, ¿qué calor? Es que no te gusta. Que te ves bonito, que te ves presentable, porque eres la imagen de Cristo. Entonces, hermano, no se puede esconder la luz. Cristo no puede esconderse, porque Él dijo que si aún nosotros no hablaríamos, las piedras iban a hablar. Las piedras iban a hablar. Y Dios usa esta piedra para hablar, pero su evangelio, hermano, no va a callar. Su palabra no va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿estás dando a conocer la luz que vive en ti? ¿Estás mostrando a conocer que Cristo vive en ti? Jesús dice que todo aquel que tiene la luz de Cristo alumbrará también a los hombres que viven en tinieblas. Como tercer punto, tu testimonio alumbrará al que esté en tinieblas y Cristo será glorificado. Sigamos leyendo, versículo 16. A su nombre la gloria. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? Delante de tus mismos hermanos cristianos. Allí en la iglesia nomás, allí. Sí, porque hay algunos que solamente encienden la luz aquí en la iglesia. Y aquí alaban a Dios y gloria a Dios, allí lloran, pero afuera no. Es delante de los hombres. ¿De cuáles hombres? De los impíos, de los inconversos, de los mundanos, de los que no conocen a Dios. Así alumbre vuestra luz. ¿Y cómo así? Así alumbre vuestra luz. ¿Cómo comienza Jesús el capítulo 5? Con el sermón de la bienaventuranza. ¿Y cómo dice Jesús? Sed misericordioso.
Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen necesidad de mí, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados, es decir, está hablando, hermano, de cómo tiene que ser el comportamiento de un seguidor de Cristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Acompáñeme a Efesios 5:1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Ya estoy por terminar. Gloria al Señor. Recién llevo 36 minutos predicando. Efesios 5. ¿Lo encontró? Efesios capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice como título, ¿qué dice? Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. ¿Y andad en qué? ¿En odio? Andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y qué más hizo? Y se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué más dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Mire lo que dice Pablo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia que ni se nombre entre vosotros. Es decir, no puede estar entre nosotros. No puede haber un cristiano verdadero viviendo en fornicación. Porque el que vive en fornicación está en tinieblas o está en la luz. No puede haber un cristiano avaro. Porque no estaría en luz, estaría en tinieblas. No puede haber un cristiano en adulterio. No puede haber un verdadero cristiano, hermano, viviendo como el mundo. Porque eso sería estar viviendo en tinieblas. Entonces Pablo dice que ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Palabras deshonestas. Puede estar en un cristiano que habita en luz, andar diciendo garabatos por ahí, malas palabras. Que por ahí la hija le hace pelar los cables. Y ahí, hermano, se une X con Y. Y comienza, hermano, se le sale la vieja mujer. Que sí, que hija de Julano, de Melgano. Y comienza a maldecir. Con la misma boca que viene aquí a cantarle a Dios, allá afuera anda diciendo malas palabras, insultando, cantando reggaetón, hablando malas palabras, palabras deshonestas, palabras con engaño, palabras con mentira. Ni necedades ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, mire, que idólatra no es el que adora imágenes. Dice que el fornicario, el inmundo, el avaro es idólatra. ¿Por qué? Porque ama más su pecado que a Dios. Dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo, mire, en otro tiempo erais, ¿qué éramos? ¿Qué éramos? Mas ahora, ¿qué somos?
luz. ¿En quién? Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mire el apóstol Pablo enseñándole a la iglesia de Efesios cómo son los hijos que viven en luz, que caminan en luz, que tienen a Cristo en su corazón. Hermanos, no nos podemos engañar. Al cristiano verdadero se lo conoce por sus buenos frutos. Al cristiano mediocre y falso se lo conoce también por sus frutos malos. Así que en estos tiempos cualquiera es cristiano. En estos tiempos cualquiera va a una iglesia. En estos tiempos que vivimos cualquiera hasta está bautizado. En estos tiempos que vivimos cualquier hermano dice de ser hijo de Dios. Pero no nos podemos engañar, porque todo aquel que vive, que practica el pecado, no puede estar en la luz. No puede estar en la luz. Acompáñenme para terminar a Filipenses 2:12. Con este versículo terminamos. Ahí está Efesios, ahí sigue Filipenses. No se me vaya muy lejos. Gloria a Dios. Ya nos vamos. Y va a dormir en su casa ahorita ya. Escuche. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, verso 12. ¿Qué dice? Tiene como título luminares. ¿En dónde? En la iglesia. En el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Qué linda la iglesia de Filipenses, ¿no? Como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente. Porque así hay algunos que solamente andan en obediencia ahí cuando está el pastor presente. Pero Pablo dice que viven en obediencia aún no estando con ustedes. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué más dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo. Hermana, la limpieza esta semana. Amén, pastor. Hermanos, hay que recoger una ofrenda para la convención de parejas. Y se lo digo en serio. Amén. Hay que recoger una ofrenda para la convención de pareja, aunque no se vaya, pero hay que aportar. Dice, haced todo sin murmuraciones. No, que por aquí, que mucha plata, que por acá, que me da coraje, que sí, que por aquí, que por allá, que actividades, que en la iglesia otra vez me toca la limpieza, si no me tocó desde ayer, y que otros no lo hacen, y que yo sí que lo hago. Santo. Haced todo sin murmuración y contienda. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandece como luminares en el mundo. Miren lo que dice Pablo. Dios nos ha puesto, vivimos en medio de una generación perversa y maligna, pero vosotros tenéis que resplandecer como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Hermano, la iglesia está llamada a tener trato con el mundano, y cuando hablo de tener trato, hablo de que hay que hablarle del evangelio al mundano. No es que, que después me contamino, que allá eso es mundano. No, eso sería ser como los fariseos. El cristiano que tiene la luz de Cristo, ¿a dónde tiene que ir? A hablar del evangelio. A la otra hermana ya convertida de 40 años. Al pecador.
al borracho. Amén. Usted tiene que hablar de Cristo, ser luminar del mundo. Y no solamente presentar a Cristo, sino demostrar con sus acciones que somos hijos de Dios, que ahora estamos en la luz, que ya no vivimos en tinieblas. Yo ya no ando por ahí haciendo lo malo, hecho el vivo, el sabido, el vivaracho, el picarón. No, ahora soy de Cristo. Que todo el mundo sepa que Él me ha cambiado y que vean mi cambio, que vean mi transformación, que yo por mi propia fuerza no pude, pero Cristo lo hizo en mí. Eso dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, no nos cansemos de hablar de Cristo. No nos cansemos, hermanos, de llevar el evangelio. No nos cansemos, hermanos, de predicar a Cristo. Qué lindo sería que se levantara aquí un grupo de evangelismo, de que haya aire libre. Porque si el pastor no hace aire libre, nadie hace. Qué lindo fuera pastor. Puedo hacer aire libre, pastor, por ahí me tiemblan las piernas, no sé hablar, pero quiero hablar de Cristo. Vaya. Somos llamados todos. Entregue tratado. Hermano, vaya, visite a alguien que necesita del Señor. Haga también la obra del Señor. Dios le pone el sentir, el Espíritu Santo le pone el sentir de alguien, un familiar, un primo, un tío. Vaya, llévele el evangelio, llévele. Usted no va a salvarle, usted no lo va a cambiar, usted no lo va a transformar, usted no va a sanarlo, pero el que vive en usted sí tiene el poder para hacerlo. Sí tiene el poder para hacerlo. Pero Dios quiere usarlo a usted. Hermano, no nos acomodemos. No deje que pasen los años. Sea un ganador de alma. Sea un ganador, hermano, de gente para Cristo. Que si cada uno nos ganáramos una alma al año, que si usted se esforzara por traerlo, por llevarlo, por predicarle. Porque algunos que le regalan, te regalan una Biblia, ¿y cómo la va a entender? Pues si no se la explica. Porque es bonito que le regale la Biblia, pero que también vayas toda la semana y se la expliques. Hay que hacer la obra del Señor. Y todos estamos llamados, porque todos aquí somos la luz del mundo. ¿Amén o no amén? Póngase sobre su pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Alabanzas al Señor. Cierre sus ojos y hable con Dios unos minutos. Converse con Dios. ¿Está haciendo luz en el mundo? ¿Está haciendo luz en medio de tu familia? ¿Está haciendo luz allí en el colegio? ¿Está haciendo luz en tu trabajo? ¿Está haciendo luz? ¿Está haciendo un luminar resplandeciente? Habla con el Señor un minuto. Dile gracias.